Ana decide tomar las riendas en el momento y dice, ¿qué quieres? ¿Quién eres? Cuando ella le dice esto, el espejo que estaba en el techo empieza a vibrar. La silla que estaba al lado de la cama se mueve de un lado a otro. De la nada, se empiezan a mover las cosas y todo retumbaba. Y entre esas vio a las chicas con las que ya había estado. Pero estas parecían brujas. Se reían, se burlaban. Tenían como palos en las manos y dice, me golpeaban los genitales. Y yo sentía dolor, o sea, yo sentía todo el dolor y yo empezaba a gritarles, ya, por favor, ya. Ya se acostaba boca arriba esperando que le diera la parálisis del sueño. No manches. A Lucía, esperándolo a él, porque ella indica que esos encuentros eran mucho más ricos que los que tenían cuando él estaba vivo. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente en un capítulo para todos ustedes. Esta ocasión, familia, estoy contento porque me acompaña una buena amiga. Nuevamente está con nosotros una persona que ya todos ustedes conocen, ya favorita de la casa. Dafne, ¿cómo estás? Hola, Paco, muy bien, muy feliz de estar nuevamente aquí en tu mesa, encantada de poder pues llevarle a tu público estas historias que la verdad están sumamente interesantes y estoy un poco nerviosa porque la verdad están muy, muy fuertes. Oye, ¿qué temazo tenemos para esta noche, no? Sí, la verdad es que no me lo esperaba y ya estoy ansiosa por platicar. Oigan, recomendaciones para antes de iniciar este episodio, extras a las recomendaciones de siempre. Ya saben que aprovechamos los primeros momentos cuando el episodio comienza para que te suscribas. Si no estás suscrito, actives la campanita. Si nos escuchas por medios de podcast como Spotify, hay un botón que dice seguir. Pícala ahí para que seas parte oficial de esta gran familia. Y la segunda recomendación, este episodio no es apto para niños, para menores de edad, porque pues sí, se van a estar tocando temas que son fuertes. Vamos a hablar de historias paranormales que ocurren dentro del oficio más antiguo, del trabajo que sigue siendo un tabú hoy en día, pero de verdad pasan cosas muy fuertes, ya que cuando nosotros tocábamos el tema de magia sexual, sabemos que dentro pues de este mundo se mueven ciertas prácticas donde incluso se siguen usando o se sigue usando la energía del ser humano, pero haciendo énfasis en la magia sexual. También va a haber una segunda parte en contenido exclusivo que lo pueden esperar próximamente, porque allá es donde tenemos los episodios más fuertes, que eso sí, no pueden ser publicados fuera de esa plataforma debido a lo explícito que puede llegar a ser. Y Dafne, antes de iniciar, yo sé que mucha gente ya te conoce, pero por si no, ¿nos puedes decir tus redes sociales? Claro que sí. Principalmente me encuentran en el podcast donde comparto mesa con Paco Arias y Oscar Herbert. Se regalan sustos. Por allá pueden ir a visitarnos. Ahí hablamos de temas de todo un poco, principalmente icebergs de algunos temas, el lado oscuro de ciertos temas también. Recientemente está el de Michael Jackson, de Mahatma Gandhi. Entonces son temas bastante interesantes y por ahí también en ocasiones cuestiones paranormales relacionadas con todos estos temas. Y de manera personal les puedo responder en Instagram. Me encuentran como Nenucado o Dafne Silva. Perfecto, Dafne. Oye, ¿qué opinas de las historias que vamos a platicar? Ya leíste las historias que nos vas a platicar, ya las analizaste, ya checaste, sobre todo el común denominador que tienen cada una de estas historias. En mi caso, son historias fuertes, que tienen una esencia bastante extraña. Algunas personas se pueden sentir incluso identificados o identificadas, pero no sé tú, ¿con qué te topaste? Sí, la verdad es que leyéndolas
se escuchan muy muy fuertes por las cuestiones que estas chicas lamentablemente han tenido que vivir y que en ocasiones no se esperan, pero como tú lo dices también, creo que son cosas que no nada más a ellas les pueden pasar, Sí. también a cualquier persona, refiriéndose a cuestiones paranormales que tienen que ver con la sexualidad. Claro, de hecho, grandes prodigios en temas espirituales, personas que estudian diferentes fenómenos, nos explican muchas veces cómo cuando una persona tiene comunión, vamos a llamarlo, tiene intimidad con otra persona, es una mezcla no solamente de sustancias que el cuerpo va segregando, sino es una mezcla también de ciertos componentes espirituales. La mala noticia de esto es que si hay personas hombres que son, como se le dice por acá, muy picaflor, y por ahí hay una persona probablemente que tenga detalles espirituales, una baja energía constantemente, incluso podemos hablar de hasta infestación demoníaca, cuando se compaginan y hay esta unión carnal, la persona, como si fuera una enfermedad, puede adquirir estas famosas larvas energéticas o situaciones energéticas que van a compartirse ahora, como justamente incluso la Biblia menciona, ¿no? Los dos se hacen uno solo, y es cuando comparten estas situaciones espirituales que muchas veces no son situaciones buenas y que incluso van repercutiendo sobre enfermedades en este mundo material físico, y es un tema bastante complicado. Sí, y aparte, bueno, quiero adelantarles al público que las historias que van a escuchar están bastante fuertes, pero la historia que al menos a mí me toca para el exclusivo está fuertísimo. Muy, muy fuerte. Oye, quiero empezar con la historia de Marisol. Esta historia, obviamente se cambiaron los nombres, pero nos vamos a referir con ella como Marisol. Ella trabajó pues haciendo esto, ¿no? En una parte bastante retirada del estado de Baja California. Esto hace, me cuenta ella, aproximadamente 20 años. En ese entonces, la historia de ella era muy dura porque desgraciadamente ella fue privada de su libertad. Ella vivía en una parte muy al sur del país. Desgraciadamente, por malas amistades, en una fiesta, ella es reclutada junto con otras chicas y obligadas a dedicarse a esto. Obligada. Ella me cuenta que constantemente sentía lo peor. Dentro del correo nos platica que todo el tiempo sentía que en cualquier momento la podían asesinar, porque la persona que estaba a cargo de ella, que en este caso le vamos a poner Manuel, era el padrote, el encargado de ella y de otras chicas, que sobre todo eran chicas jóvenes, de llevarlas a antros o de conseguirles trabajo, y él cobraba una gran parte de ese dinero. Estuvo así por varios años, por muchos años. Le costó mucho adaptarse. Dice que dentro de este mundo pues se topas de todo, ¿no? Personas que en su mayoría han tenido un pasado bastante triste, muy trágico, que desde pequeños o pequeñas han sufrido violaciones, abusos por parte de sus padres. Y ella todo el tiempo lloraba porque no tenía permitido en ese entonces tener teléfono. En ese entonces todavía como que no habían todas las aplicaciones que hoy existen. Eran más mensajes, pero ella tenía muy, muy prohibido tener teléfono. Todo el tiempo la iban a dejar y la iban a buscar. Entonces había un control total sobre su vida. Imagínate, mucha gente pensará tal vez erróneamente, ¿y por qué simplemente no se vaya? No es tan fácil. De hecho, dentro de este escrito ella me cuenta que hubo una compañerita que sí intentó escapar y desafortunadamente la castigaron de una forma inhumana. O sea, que le quitaron todas las ganas de volverlo a hacer. Ella dice que dentro de este mundo, otra de las cosas que comúnmente se mueven es el uso de la brujería. Estos actos que se hacen por medio de fe, por intención, y que como que se empezaba a rolar un pequeño chisme entre ellas. ¿Qué era este chisme? ¿O qué era estas palabras de pasillo, ¿no? que sonaban? Se hablaba de un ritual que podía sacarlas a ellas de ese lugar. El ritual es conocido como el ritual de las 7 velas.
Ojo, ella me describe cómo se hace ese ritual. Sin embargo, no voy a dar el contexto completo porque de ninguna forma queremos que esto sea replicado por alguien. Entonces ella me dice que justamente había compañeras que cargaban como unas libretas donde se compartían ciertos rituales como endulzamientos, amarres, que era algo que ellas normalmente lo aplicaban. Y ya voy a decir un secreto, porque de repente había clientes que pagaban muy bien. Claro. Entonces eran clientes que ellas querían que constantemente regresaran. Entonces como que había ciertas prácticas que se hacían en este lugar, pero había otro ritual que nadie se atrevía a hacer, que era ese conocido como el ritual de las 7 velas, que era como un deseo abierto. Tú pedías lo que querías. Había una mujer que era la que practicaba todo esto y ella decía que tenía ese ritual, pero Marisol, nuestra protagonista, no se llevaba con ella. En una ocasión, estando en un lugar donde ellas tenían pues estas habitaciones y esperaban clientes, la chica que usaba los rituales entró y ella, estando ahí cerca, se da cuenta que deja fuera la libreta. Rapidísimo se levanta, empieza a hojear y encuentra las hojas donde venía escrito el ritual. En ese momento ella las arranca, las dobla, se las guarda y como si nada. Al llegar a la noche, cuando ya pasaron por ellas, fueron a comer y las llevaron a sus habitaciones, que ojo, ellas vivían en cuartitos como de 3 metros por 3 metros, chiquititos, con una cama, una mesita, paredes viejas, donde se veía el ladrillo, nada repellado, nada bien. Ella en ese momento se sienta, se asegura que nadie vea, porque afuera, en el patio, por así decirlo, en los corredores, había una persona que cuidaba de ellas, tanto para cuidar que nadie entrara como para que nadie saliera. En ese momento, ella desdobla esa hoja y empieza a leer. Y se da cuenta que necesita algunos elementos, como unas velitas negras y otros elementos que no voy a mencionar. Pero sí me escribe toda la lista. Ella empieza a conseguir estos elementos y un día de noche, ella empieza a realizar este ritual. Ella, parte de este ritual, pone las velas en círculo, formando un círculo perfecto. Y a esta, cuando están encendidas, se le va a ofrecer 3 cosas importantes: sangre, lágrimas y un billete de un dinero que ella haya ganado ese día. Cuando empieza a conjurar o a hacer, hay más elementos, obviamente hay muchos más elementos que vamos a omitir para que no sean replicados. Ella corta la palma de su mano con una navaja y va derramando una gotita de sangre en cada vena. Después, ella empieza a recordar su pasado, a su familia, cómo fue privada de su libertad, y empieza a llorar. En ese momento va recabando sus lágrimas y va ocupándolas como justamente menciona el ritual. Y a lo último, el billete. Un billete dado por su trabajo. Y en ese momento dice que ella, cuando estaba terminando de hacer todo esto, empezó a sentir un frío, como que un aire entró por debajo de la puerta, y un aire frío que entraba desde sus pies hasta su cabeza. Y ella tenía que en ese momento cerrar los ojos y pedir a una deidad que vamos a nombrarla Quetzala, que en este momento hace la oración, y la voy a decir. Dice: Padre de las sombras, escucha mi súplica, libérame de mis cadenas de opresión y dame lo que nunca he tenido. Cuando termina ella de dar esta oración, como que este aire apaga las velas, se quedó a oscuras completamente, y después de 3 segundos todas se vuelven a encender otra vez. Algo bien raro, como es que se vuelven a encender, pero cuando se encienden todas, ella ve en las paredes figuras enormes. O sea, como que algo estaba ahí. ¡Wow! Esa noche ella intenta dormir, pero se sentía observada
tenía miedo, pero estaban los cuartos de sus compañeras muy pegaditos a los de ella. Afuera había alguien, o sea, no estaba sola. Sí había alguien más, pero ella describe que las miradas venían de la misma habitación y que no era una, eran varias. Sentía presencias. Bueno, se acuesta a dormir. En la mañana siguiente se enteró de una noticia. Aquel hombre, el conocido padrote de ella, la persona que los movía, esa noche se había ido de jarras a tomar con unos amigos, se emborracha y cuando iba rumbo a su casa, obviamente a exceso de velocidad, se termina estampando con otro vehículo y él muere al momento. Ya no estaba la persona que pues sí la tenía presa. En ese momento ella dice que cuando esa noticia llega pues como a empleados de él que cuidaban el lugar, como que todos empezaron a alertarse, pero que muchas vieron la oportunidad no solamente ella de escapar. Dice, éramos como 15. Logramos escapar 7, 8 personas, mujeres, de entre 17 años hasta 30 y tantos años, casi 40. Hubo unas que intentaron escapar y ya no lo lograron, pero otras hermanas sí logramos escapar. Empezamos y corrimos. Y yo me fui de esa ciudad, empecé a buscar a mi familia porque dice, ya no sabía yo nada de ellos, ya habían pasado muchos años. Mi familia al parecer ya se había mudado de ciudad, no los encontraba. Y llegué a una ciudad más o menos al sur del país, donde yo empecé una vida nueva. Pero me pasó algo bien raro. La prosperidad también llegó. Dice, yo encontraba dinero tirado en las calles. A veces me subía yo al transporte público, me sentaba, como que bajaba mi mano y había un billete de 500 pesos. O en mi cuenta bancaria había dinero. O sea, como que las cosas extrañas pero buenas empezaban a suceder. Y eso pues empezó a ella a llenarla pues de asombro, porque no solamente era libre, ella empezó a tener dinero, empezó pues a dedicarse a lo mismo como independiente, y empezaban a llegar los hombres y ella les cobraba y pues ya todo el dinero era para ella. Entonces empezó a seguir trabajando en lo mismo, le empezó a ir muy bien, empezó a rentar un departamento bonito. O sea, la vida, mira, le cambió completamente en 3 meses. Ella ya tenía rentando un departamento, tenía cosas de valor, estaba por comprarse un vehículo. Solamente de eso. Decía, es que venían los clientes y me dejaban propinas exorbitantes. Yo les ponía una cantidad y me pagaban más. Y regresaban. Entonces me empecé a hacer yo pues de dinero. La cuestión vino después, porque ella empezó a soñar. Ella dice que era un sueño. Sin embargo, yo considero que no era un sueño, porque dice que se acostaba a dormir y como que le daba parálisis de sueño. Y en esa parálisis, es un trance. Sí. Dice que veía hacia el piso de su cuarto y veía el ritual que ella había hecho aquel entonces. Veía las 7 velas y veía estas sombras en la habitación que vio aquella vez, y se le acercaban y le decían algo bien extraño: no has pagado por tu libertad. Había algo más que seguía en ese ritual, pero ella no lo hizo. Ella lo hizo hasta la parte donde ella conseguía lo que quería. No había la otra parte, no la había hecho. ¿Se le olvidó? O simplemente dijo, pues no lo voy a hacer. Esta voz que ella escuchó, o estas voces, porque dice que eran muchas, le decían, ahora trabajarás para nosotros. Y les dio una indicación bien bizarra. ¿Qué indicación le dio? Vas a seguir estando con hombres, pero cuando termines, necesito que me traigas cada preservativo y en medio del ritual los vas a reunir. Van a ser míos. ¿Lo vas a entregar? ¿Qué locura me están pidiendo?, dice ella. ¿Qué es eso? Lo empezó a hacer. Y ella dice que cuando hacía el ritual, pues los preservativos iban pues cargados, iban llenos. Uh-huh. Y después del ritual quedaban vacíos, como que se evaporaba o como que lo absorbía.
Ella hizo esto por 3 años. Y en esos 3 años se hizo de más dinero. Poder. Ella ya tenía no uno, tenía 2 vehículos. Pero tenía un problema. Cuando quería formalizar con una pareja, no podía. Pasaba algo. No podía. La utilizaban nada más para eso. Ella ya quería algo bien con alguien. Y las personas solamente querían eso y ya. Ya no la volvían a buscar y regresaban nada más para eso. Pero ya no había una situación de ver un futuro con ella, como verla como esposa, como madre de niños. No, la veían como un objeto. Y ella entró en depresión porque no podía tener su familia. Tuvo otro sueño donde esta entidad le dijo: tú no vas a tener familia. No vas a tener familia. Eso me pertenece ahora a mí. Pero mírate, ya no eres la misma mujer de antes. Y ella en su sueño veía un espejo donde veía a la antigua mujer con ropita vieja, rota, sandalias. Y se veía ahora con relojes, alhajas, cargaba oro, bien vestida. Pero ella decía: es que yo no quiero esto. Yo quiero tener una familia. Ella se negó a continuar con esto. Y en el sueño solamente recuerda la frase: te vas a arrepentir. Pasó el tiempo, pasó los meses, ella lo dejó de hacer, pero seguía viendo trabajo, seguía viendo esto, hasta que en una ocasión conoció a un hombre. Este hombre, cuando la contrata, la primera vez no hubo nada. Ella se sacó de onda. Este hombre lo que quería era platicar. Y le gustó mucho platicar. Dice: era un hombre muy simpático, era atractivo. Sin embargo, nada más me quería para platicar. Pues obviamente, pues bueno, mientras pague. Pero la empezó a buscar más veces. Pero no para tener intimidad, para platicar. Ella empezó a despertar interés porque dijo: probablemente él sea la persona que yo estoy esperando, la persona con la que yo puedo hacer mi futuro. Y empezó a despertar enamoramiento. Y el hombre también, al mismo tiempo los dos. Hasta después de no sé cuántas citas, se consumó la unión de ellos. Wow. Pero ya no había un interés monetario. Ya fue consensuado por los dos, porque ya querían algo más. Y afortunadamente, a los 3 meses, ya como pareja, ya vivían juntos, descubren que van a tener un bebé. El mundo era perfecto. Ella, bueno, para este punto ya no trabajaba de esto. Ya él solventaba gastos. Afortunadamente le iba muy bien. Vivían en su departamento. Todo bien padre, bien bonito. Pero los sueños y las pesadillas regresaron. Regresaron. Donde esta voz, esta deidad le decía: ¿me abandonaste? Solamente te voy a quitar algo y te voy a dejar en paz. No. Eso nada más. Marisol termina su relato mencionando algo impresionante, porque ella dice: ya tenía cerca de 3 semanas de embarazo, pues muy pequeño mi niño, y yo tuve un sueño. El sueño que ella describe es que dice: me vi acostada en mi habitación de aquel entonces cuando hice el ritual. La misma cama vieja, el mismo cuarto viejo, con las paredes, con los ladrillos, todo viejo. Así recuerdo mi sueño. Estaba yo acostada. Y recuerdo cómo esas sombras que vi aquella vez estaban ahí y se iban acercando a mí. Recuerdo en el sueño, esto fue un sueño, pero para algunos despiertos lo van a interpretar. Una de estas entidades mete su mano ahí y siento que me estaba literalmente desgarrando por dentro y lo saca, como que saca algo, y ella despierta de la pesadilla. Cuando despierta, había líquido rojo en las colchas. Rápido al hospital. Perdió al niño. No. Un aborto. Por alguna situación que sucedió,
los doctores le dijeron algo muy raro. Dice, mujer, para que esto pasara, tenías que haber sentido mucho dolor. El dolor no te despertó. O sea, es que ella despertó cuando ya estaba... Ya había pasado. Ya había pasado. Para que esto te tuvo que haber dolido. No despertaste. Y ella recordó ese dolor que sintió en el sueño, que era tan fuerte, pero no podía despertar. Despertó cuando vio que esa cosa terminó de sacar la mano, y fue cuando ella despertó. De eso ya pasaron algunos años. Tuvo hijos, afortunadamente, pero lo último que me pone es: todo lo que se hace aquí se paga, y todo lo que das también tiene un precio. Tengan mucho cuidado con los rituales que hacen. Mucho cuidado. Qué impactante, de verdad. Hombre, es una de las historias. Está bastante larga esa historia. Sin embargo, muy interesante. Y lamentablemente tuvo que pasar por esto, ¿no? Fíjate que muchas personas a veces piensan que los sueños no tienen ningún significado. Y es que debemos entender algo. Los sueños es esa parte espiritual donde, por ahí dice una frase de Doctor Strange: todo lo que pasa en el espíritu se hace en la materia, como que tiene la causa y el efecto. La causa que pasa en lo espiritual tiene su efecto en el mundo material. Ella eso que vio, esa pesadilla, fue un hecho que se manifestó de esa forma, y se manifestó aquí en otra. ¿Cómo? Perdiendo a su hijo, a su primer hijo, a su primogénito. Qué fuerte, de verdad. Está triste. Afortunadamente, como lo dices, después sí pudo tener familia, pero todo lo que tuvo que pasar por aquello, ¿no? Claro. Qué cañón. Mira, empezamos, Paco. Fuerte, ¿eh? Sí. Qué historia, la verdad, me impactó. Y yo ahorita te voy a contar una que también está... pues impresionante por todo lo que le sucede. La protagonista de este caso es una chica llamada Carla. Ella pues tenía ya bastantes añitos trabajando pues ya saben, ¿no? Vendiendo sus servicios, ya sabemos de qué índole. Y ella siempre se iba a parar al mismo lugar, la misma esquina, la misma calle. Entonces estaba bastante familiarizada con este espacio. Por ahí cerquita había un callejón. Ella conocía a las personas que vivían cerca de este lugar, los insectos, las sombras, los sonidos, o sea, se sabía de inicio a fin todo, ¿no? Porque te digo que ya llevaba bastante tiempo en este lugar. Ella una noche decide empezar a caminar, pues para ver qué, dijeran por ahí, a ver qué agarraba, ¿no? Entonces camina por esta cuadra. Y justo cuando pasa por el callejón que estaba en esta cuadra, algo la llamó. Ella desde que llegó se sentía extraña. O sea, sentía como que el ambiente estaba un poco raro, pero dijo, algo he de tener, ¿no? Claro. Camina y ya que regresa y voltea hacia el callejón, ella dirige la mirada hacia allá y ve a un hombre a lo lejos, recargado en la pared del callejón. El hombre no hablaba, nada. Únicamente vio que levantó la mano con un fajo de billetes. Y pues sabemos que ella está esperando un cliente, ¿no? Entonces este hombre solamente le hace así, con este fajo de billetes, y muy quedito le dice, para ti, si tú quieres. Y ella, pues claro que yo quiero. Entonces se acerca a este hombre, trata de verlo a los ojos, aunque fue un poco difícil porque estaban un poco lejos. El hombre callado, no decía nada. Y ella dijo, ok, acepto. Cerquita de ahí había un motel, se podían ir caminando. Entonces, al momento que ella dice, sí, voy a aceptar, avanzan hacia este motel, sin hablar, sin nada. Llegan y llegan a pagar, piden la habitación. Entran a este lugar y entonces se dan cuenta que la habitación que les toca era bastante estrecha. Pero dicen, pues bueno, sirve para lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces... Llegan, había una silla, una cama que crujía, de que estaba bastante como abandonado este motel. Y el hombre se sienta en el borde de la cama. Carla agarra su bolsa, la pone en una silla y únicamente le dice, intentando como que romper el hielo de esa primera ocasión,
¿cómo te llamas? El hombre se le queda viendo y no le responde la pregunta. Él le responde con otra pregunta. Solamente le dice, ¿me puedes bailar? Carla sonríe un poco porque le causa risa que le estén pidiendo esto, pero dice, claro, por supuesto, yo te bailo. Entonces ella empieza a hacer este baile frente a él, comienza a bailar sensual, a tocarse, a seducirlo, y de repente llega un momento en el que ella se pone de espaldas a él, continúa bailando, y es ahí, en ese momento, en donde este hombre se levanta del borde de la cama y la abraza. La abraza mientras ella sigue bailando, comienza a besarle el cuello, comienza a seducirla también muy románticamente. Y lo que ella nota extraño es que las manos del hombre se sienten muy frías. Y ella empieza a tener mucho frío. Uh-huh. Dice, bueno, la noche está fría porque el lugar en donde ellos estaban, la temperatura estaba pues baja, ¿no? Entonces dice, a lo mejor es que él tiene frío. Y siguió abrazándola y siguieron haciendo esto y de repente se voltean y todo cambia. El hombre romántico se vuelve una bestia. La lleva a la cama, comienzan a hacer de todo lo que tenían que hacer. Ella estaba un poco nerviosa por lo que estaba sucediendo, de que este hombre estaba extrañamente frío. Ella empezó a sentir escalofríos porque dice, no es algo normal, pero bueno, continuemos. Decide concentrarse y cuando empieza a tocarla nuevamente, ya estando ella sin ropa en la cama, siente nuevamente esta frialdad y este aire que provocaba el momento. Y el hombre la sujeta fuertemente y comienza a hacerle muchas cosas, ¿no? Se acerca al oído cuando están en medio de esta situación y le empieza a susurrar, siempre había querido tenerte, Carla Delgado Onofre. Okay. Le dijo su nombre completo. Ellos supuestamente era la primera vez que se veían. Y aparte el nombre completo. Exacto, completo, nombre y apellidos. A ella no le sorprendió. Lo extraño está que en lugar de que a ella le diera miedo, esto le provocó un grado de excitación máxima, el saber que este hombre la deseaba tanto, al grado de buscarla y llevarla a la cama a como fuera, ¿no? Entonces, ella siguió en el clímax del momento y dijo, esto me está encantando. Y a pesar de cómo estaban sucediendo las cosas y la intensidad en la que pues se estaba dando todo, ella, la atención de Carla estaba en el momento. Ella estaba disfrutando y lo que no se podía sacar de la mente era que el cuerpo de este hombre, aunque ella le estaba dando este calor y aunque estaban en este momento pues disfrutando, aún así él estaba helado. Entonces para ella eso era como, esto no está bien, pero continuemos, ¿no? Entonces, una vez que terminaron ambos, el hombre se levanta, se viste rápidamente, se pone la ropa, sus botas, no dice nada, no le dice ni siquiera gracias a Carla, le deja el dinero en una mesita que estaba al lado de la cama y se va. Sale de esta habitación que habían contratado y ella, aún sin ropa, se levanta y quiere asomarse para decirle, oye, ¿a dónde vas? O algo, ¿no? Abre la puerta. Habían pasado escasos segundos, voltea a todos lados y no se veía nadie. Era imposible que este hombre hubiera desaparecido tan rápidamente. Ella se queda un poco sacada de onda, pero dice, a lo mejor se escondió para que yo no hable con él o algo. Se regresa ella a la habitación, empieza a vestirse. Cuando ya está lista para irse, toma los billetes que el hombre le había dejado en la mesita. Los toca y estaban húmedos. Y aparte los huele y olían extraño y dice, guácala, dice, ¿por qué? Ni modo, trabajo es trabajo. Guarda los billetes en su billetera, toma su bolsa y se va del lugar. En ese momento ya ella iba pues analizando todo lo que acababa de pasar, ¿no? Todo lo que no se podía sacar de la cabeza y no asimilaba bien qué era lo que había vivido. Pero bueno, sucedió todo, toda la madrugada pues se fue a dormir y pensó en esto. Había algo que no la dejaba sacarse de la mente a este hombre. Y entonces, al día siguiente,
ella decide ir a comprarse un café por la mañana, ¿no? Dice, bueno, voy a ir por un café. Pasó a un establecimiento que estaba cerca de donde ella vivía. Se compra esta bebida. Y cuando estaba tomándolo, empieza a hojear el periódico. Ajá. Es una práctica que ella realizaba pues comúnmente, ¿no? Y a pesar de que trataba de distraerse, no se sacaba de la mente lo que había vivido la noche anterior. Ella dice, yo he tenido clientes raros, he tenido momentos extraños, pero nunca como lo que viví ayer. O sea, tal vez algún loquito, ¿no? O algún ebrio, pero no algo como lo que viví ayer. Uh-huh. Trataba de borrar esto, empieza a leer el periódico y entre las hojas empieza a darles vuelta a estas hojas del periódico y llega a una hoja que provoca que ella suelte el café y lo derrame. En grande, en el titular, decía, hombre fallecido encontrado en el desagüe del drenaje. Y vio la foto y era él. Era el mismo hombre con el que ella había estado una noche anterior. Tenía la misma ropa, tenía las mismas botas, tenía las mismas marcas en la cara. Era él, era ese hombre, estaba completamente segura. Su corazón se empezó a acelerar horriblemente y dijo, no puede ser. Y lo más impactante fue que decía la nota que el cuerpo llevaba años en ese lugar. ¿Qué? Tenía mucho tiempo y lo acababan de encontrar en ese desagüe. Cuando ella lee toda la nota completa, que obviamente estaba en la parte roja del periódico, sí, se impacta. Obviamente pusieron una foto de cómo era. Así es, en vida. Se impacta y ella dice, es que no puede ser. Si él me visitó ayer, esto es imposible, ¿no? Wow, no. Ella no lo creía, entonces estaba temblando y dice, a ver, tranquilízate, tranquila, no pasa nada. A lo mejor estás, como no te sacas de la cabeza a este hombre, dice, a lo mejor me estás confundiendo. Y de repente era tanto su miedo que dice, no voy a quedarme con el dinero. El dinero, si lo recuerdas, olía mal. Sí, estaba como húmedo. Estaba como húmedo. Entonces se infiere que el dinero pues apestaba a drenaje también, ¿no? Claro. Entonces ella toma este dinero, lo mete en una bolsa de plástico y decide tirarlo a la basura. Empieza ella a rezar y a encomendarse a Dios y a decir que lo iba a dejar ahí para que no le pasara nada. Ella tratando de, pues, protegerse, ¿no? Claro. Pasó todo esto y ella, hasta el día de hoy, todavía de reojo, cuando pasa por ese callejón, sigue viendo al hombre recargado en ese lugar. Pero ahora ya trata de ignorarlo. No manches. O sea, a ver, eso nos habla de que ella tiene un don. Así es. Pero no manches, o sea, qué difícil, ¿no? Imagínate enterarte así. Qué difícil de asimilar, qué difícil de explicarle a alguien lo que pasó. O sea, es algo que no hay, pues no hay lógica, no hay explicación. Y es que digo, para muchas, y es que esto no es algo nuevo, hay varios podcasts donde se han invitado a mujeres que dan estos servicios y te dicen es que hay cada cliente que es bien extraño, ¿no? Tienen gustos o fetiches muy raros. Sí. Y hablando de eso, Daf, yo te quiero contar una historia que se titula El cliente extraño. Y a ver, quiero dar un contexto de esta historia porque la protagonista de esta historia no nos comparte la historia. No es ella, es otra persona. Viviana es una chica que trabaja dando servicios de escort en Ciudad de México. Ella, junto a unas 20 chicas tal vez, trabajan para una página web donde pues hay personas que desde esta misma página pues contratan estos servicios y ellas van a departamentos o a casas, obviamente con sus debidas restricciones y medidas de seguridad, porque pues sabiendo que cada encuentro conlleva un gran riesgo, no sabes con qué tipo de persona, de hombre te vas a topar. Entonces dice que en este grupo eran aproximadamente 20 chicas. Pero que en este grupo había un mito. Ella pensó que era un mito, que era como una leyenda. Pero al parecer no lo era del todo. Había por ahí una historia. Y Viviana me la cuenta. Dice, entre las chicas que trabajamos para este grupo, para esta página, está la historia de una chica que se dice que trabajó aquí y que era parte también de este grupo. Su nombre, Paula. Paula daba este servicio
aunque las compañeras pues de más años no hablan de ella. Cuando le preguntas no te dicen nada. Pero una de ellas fue la que contó su historia. Resulta que Paula trabajaba dando estos servicios normales como cualquiera de ellas, pero que vino una vez una persona que le dijo: hay un cliente excéntrico, no puedo darle el servicio yo, ¿se lo quieres dar tú? Y ella pues dijo: pues sí, pero trátalo bien, es muy especial y si sabes cómo hacerlo te va a dar mucho dinero. Pues Paula dice: pues adelante. Le da los datos, solamente le da el hotel y el cuarto de habitación. Paula se va en ese momento y llega a un hotel muy lujoso de Ciudad de México, que de hecho sí me da el nombre, pero no lo vamos a decir. Llega y es un hotel muy lujoso, muy bonito, muy caro, obviamente. Ella describe que es muy grande, que los pasillos están alfombrados, y va a una habitación. Jamás olviden este número, porque tiene algo que ver. La habitación 2404 o 2404, como le quieran llamar. Cuando Paula entra, se da cuenta, bueno, primero que antes de entrar, la puerta está entreabierta. Ella empuja y cuando entra a la habitación muy lujosa, bueno, primero antes se da cuenta que está todo completamente oscuro. Todo oscuro. Porque está todo apagado. Ella cierra la puerta, se quita por ahí su bolsa, como su chaleco, lo cuelga y se da cuenta que al final hay un sofá y hay un hombre sentado. Ella describe que esta figura estaba completamente oscura. Dice que era un ser humano, pero que estaba vestido en un traje de látex completamente negro. O sea, completo, o sea, cabeza, manos, guantes, o sea, no te dejaba ver parte de su cuerpo real. Y este hombre estaba ahí. De hecho, como la máscara que tenía era completamente negra, no se le veían ni los ojos. Y ella llega y dice: pues bueno, acostumbrada a un montón de fetiches, pues dice: pues bueno, otro más, ¿no? Pues ella lo que va, se empieza a quitar, a desprender de sus vestiduras e intenta acercarse a él, pero este hombre le pone la mano así como solamente le señala la cama, pero esto sin hablar, solamente le señala la cama. Bueno, pues ella ya sabe lo que tiene que ir a hacer, va, se acuesta en la cama y este hombre se levanta y se acuesta en la cama junto con ella. Pues ella, ya entendiendo cómo es esto, pues intenta acariciarlo, acercarse, y él nuevamente le marca el alto. No. Ella confundida. Y él habla y le dice: solo te quiero observar. Pues bueno, se quedó acostada. Dice: pasaron como 20 minutos y esta persona solamente hizo eso. Me observó, me observaba. Encendía la luz de la habitación y lo pude ver bien, completamente negro, no sabía ni quién era, pero me observaba. En eso se da la vuelta y entra a otra habitación y él cierra. Y ya entendió que se tenía que ir, toma sus pertenencias, revisa su teléfono, notificación. Le había transferido, pero eran 3 veces lo acordado. ¡Wow! ¡Qué buena onda!, ¿no? Me pagó súper bien y no tuve que hacer literalmente nada. Se fue. Pasando los días, le llega un mensaje de la misma persona y dice: claro que sí, mi amor, claro que sí, pues vamos. Y era la misma historia. Llega el hombre sentado, ella ya sabe lo que tenía que hacer, se quita todas las prendas, se acuesta y va el hombre, pero esta vez saca unas esposas como una pluma de pavo real y le pregunta si la puede atar. Dice: pues bueno, sí, adelante. Y ya como que la esposa de los brazos, de las muñecas, del respaldar de la cama y de los tobillos igual de la cama.
Dice, pues vamos a ver qué va a hacer. 20 minutos solamente acariciando su cuerpo con la pluma del pavo real. Nunca lo hizo directamente con las manos, ni se quitaba nada, o sea, nada. Dice que su espalda se la pasaba más haciendo como si hiciera como ciertos símbolos o simplemente líneas. Ella no sabía. Terminaba de hacer, dice, me quitó las esposas, se dio la vuelta y se fue. Y vuelvo a vestir, dice, y otra vez la transferencia. Igual 3 veces más de lo acordado. Bueno, este hombre dice, ¿qué onda? O sea, ¿por qué no hace nada? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué se conforma nada más con eso? Súper confundida, de verdad súper confundida. No sabía qué clase de persona era. Y sobre todo porque lo que su amiga le había dicho inicialmente es, esta persona busca mucha discreción. Tú no hables. Tú deja que él te diga qué hacer. Era la indicación. Pues bueno, pasó el tiempo y seguían estos encuentros. Hubieron varios. Pero Paula empezó a tener una obsesión. Esta curiosidad de saber quién es la llevó a una obsesión. Ella estaba obsesionada por saber quién era. Empezó a tener sueños eróticos con él, porque ella imaginaba que debajo del traje de esta figura había un hombre apuesto, que le gustaba seducir a las mujeres. O sea, ella empezaba a imaginarse cómo sus encuentros con él eran de otro nivel y empezó a despertar el interés en ella, el enamoramiento, a pesar de que no hablaba casi. Había ya un interés en ella. Entonces fue cuando ella decidió hacer algo diferente. En esta ocasión, le voy a balanzar y o sea, que ella quería replicar su sueño, ¿no? Sí. Quitarle la máscara y que fuera un William Levy o no sé, un hombre guapísimo. Y ya pasó. Lo mismo, le habla. Igual esta vez no hay un precio acordado por ella. Dice, no, dame lo que me quieras dar, pero yo te quiero ver. Bueno, va, llega. Y justamente cuando ella se acuesta en la cama y él también, ella inmediatamente se la balanza y él pone sus manos y dice que solamente como que le quitó un guante. Y fue entonces cuando pasó. Dice, cuando le quitó el guante, era una mano calavérica, o sea, huesuda, que parecía que ni siquiera tenía piel, amarilla, fría. Y esta persona, este hombre empezó a gritar horrible. Pero su grito no era normal, o sea, no era un grito de un humano. Gritaba horrible y ella se cae, se tropieza, cae al piso y ve como este hombre como que siente como que se está retorciendo de dolor y se va de ese lugar dejando el guante en el piso. Ella no sabe qué está pasando y esta persona seguía gritando. Tenía miedo, pensó que en algún momento iba a subir gente de seguridad del hotel. Se levanta, se viste y se va. Cuando baja a recepción, pues ve a las personas de recepción tranquilas, como que no lo notaron, no se dieron cuenta. Y ella llega a su departamento confundida y le marca a su amiga y le dice, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasó esto? Y le empezó a explicar la situación. Y esta amiga le dice, debiste ser más paciente, pudiste obtener mucho más dinero, solo ya no la busques. Ya no la busques. ¿Es mujer? Y en ese momento su amiga deja de contestar los mensajes. Ella pasan los días y le manda mensajes tanto a su amiga como a este ahora hombre o mujer o quién sabe qué era. No le llegan los mensajes, no le entran las llamadas. Y esta mujer, Paula, se dice que queda como con un deseo, un trauma de saber quién era esta persona. Porque a pesar de que le vio la mano con estas características, se quedó con una obsesión. Ahora, esta es la historia de Paula, pero Viviana es quien me comparte
este mito, esta leyenda de esta supuesta compañera que trabajó en esta página web. Uh-huh. Y dice, para mí, cuando pregunto cuál es el final de su historia, se habla de una mujer que decide autodesvivirse, pero fue encontrada en la habitación 2004 de aquel hotel. Ahí llegó a hacerlo. No sé por qué llegó, si tuvo, no sabemos, nadie sabe qué pasó, ni siquiera qué clase de persona o ser humano era aquel que pedía estos servicios. Si yo pensé que eso era una historia de terror aquí de las chicas de la página, hasta que una ocasión ella dio un servicio en ese hotel. En ese le tocó dar. Y no perdió la oportunidad de preguntar en recepción si alguien había hecho esto. Y su respuesta fue sí. Tiene tantos años que una mujer vino, se iba a encontrar con una persona, infiriendo que sí había logrado tener otro contacto con él o con ella, pero que cuando su tiempo de habitación termina, entran y esta chica estaba en la cama, completamente desnuda, pero se había cortado las venas. Y ella me dice, esa historia no es tan historia. Sí fue un hecho real, sí pasó en Ciudad de México, tiene varios años. La historia de Paula. Y ella, que es score, decidió compartirla. No juegues, está cañona. Sí, quién sabe, ¿no? ¿Qué habrá sido eso? Qué loco. Que contrataba, quién sabe. Y que era mujer. Exacto. O sea, todo el tiempo pensando que era él, y resulta que no, que era ella. Sí. Pobre, loco, de verdad, ¿no? Que ahora entiendo, pobrecita, cómo se quedó traumada, ¿no? Obsesionada, como dicen. Claro. Por todo lo que viven, ¿no? Qué impresionante. Esa historia me voló la cabeza. Está muy cañona, de verdad. Pasamos entonces, Paco, a una historia, a un caso también bastante fuerte de una chica que ella trabajaba, pero en un centro nocturno. Su nombre es Ana. Y Ana decide platicarnos esto porque ella al principio pone que siempre había sido una mujer escéptica. Okay. O sea, era como no creía en nada de cuestiones pues paranormales, siempre trataba de encontrarle una lógica pues a todo, ¿no? Entonces Ana trabajaba en este lugar, era una trabajadora de noche, además de que pues mesereaba, hacía algunas otras cuestiones, ofrecía sus servicios y aquel cliente que quería pues las podía contratar. Dentro de este lugar de paredes agrietadas y un poco ya antiguo, había, además del lugar en donde estaban tomando bebidas y viendo algún show, había ciertos cuartos o habitaciones. No era un motel, pero se podían utilizar para aquellos que pagaban extra, ¿no? Okay. Entonces, si alguna de las chicas que estaba ahí les parecía atractivas a los que asistían, pues ellos, mientras ofrecieran un poquito más, podían tener este tipo de servicios. Ana era una de estas chicas que ofrecía todo esto, ¿no? Entonces, ella era relativamente nueva en este club, estaba pues adaptándose a toda esta situación de cómo trabajaban las demás chicas. Muchas de las chicas de ahí ya les habían platicado que pasaban cosas raras. Todas ya habían pasado por alguna habitación, pero había una en específico que las chicas trataban de evitar. Ellas le decían el cuarto rojo. Okay. Le llamaban así porque en este cuarto había una bombilla carmesí que colgaba del techo. Entonces, cuando encendían esta bombilla, pues obviamente el cuarto se llenaba de este color que parecía que estaba todo el lugar como lleno en este líquido rojo, ¿no? Esto pues simulaba el color que provocaba la bombilla. Entonces, aparte de que estaba este color, pues se sentía el ambiente un poco tenso. Las chicas les decían que ellas no les gustaba ir a este cuarto, que preferían ir a otra habitación, porque cuando llegaban ahí sentían como una presencia, sentían que alguien les respiraba cerca, que alguien hasta hablaba. Nunca les había pasado nada, pero no les gustaba ir a este lugar. Y a las que decían que les había pasado algo,
Obviamente las demás no les creían. Ana, cuando escucha esto, se ríe, ¿no? Y dice, no crean en todo, chicas, o sea, no pasa nada. Pero aún así, y aún siendo escéptica, ella dijo, espero nunca tener que entrar a esta habitación. Ella trataba también de evitarlo. Y siempre buscaban irse a alguna otra habitación que no fuera el cuarto rojo. En una ocasión, a Ana le toca, pues, atender a un cliente que quería de sus servicios ya personalizados, ¿no? Entonces, pues ella dice, ok, está bien, acepto. Ella es la que va y le pregunta al encargado o gerente de este lugar si hay habitaciones disponibles para que ella pase con su cliente. El gerente le dice, sí, hay una, el cuarto rojo. Y en ese momento Ana siente así como que Claro. Pero dijo, no creo que pase nada. Sí, claro, pásame la llave, voy para allá. Le entregan la llave, camina y le dice al cliente, vamos, camínale. El cliente pues era el típico hombre, ya saben que estaba un poco tomado, platicador, andaba como con su camisa arrugada, ya sudado, ¿no? Y le dice, él iba, hable y hable, me imagino por los nervios, dice ella, ¿no? Entonces iba plática y plática. El cuarto rojo estaba al final del pasillo, entonces pues estaba un poco retirado y tenían que ir platicando, dice Ana, ¿no? Entonces, en lo que van hablando y el joven un poco nervioso por la ocasión, ella le dice, permíteme, dice, voy a abrir. Ella abre la puerta, pues rechina un poquito porque ya estaba algo vieja esta puerta. Y cuando entran, obviamente se impregnan por el color rojo que aparece en este lugar y enseguida sienten esta vibra extraña. Uh-huh. El hombre en su rollo, ¿no? Él a lo que iba quería llegar y todo. Entonces había una cama pequeña, estaba una silla coja porque tenía una patita que se balanceaba y había un espejo en el techo. Era todo lo que había en el cuarto, más la bombilla que provocaba que se viera pues el ambiente todo medio tenebroso. Estaban ellos ya iniciando, ella pues comienza a seducir al hombre, se quita todas sus prendas, empieza a seducirlo, a decirle cosas y de repente cuando va ella a desabrocharle el pantalón a este hombre y hacer, ya sabemos qué tipo de cuestiones, está a punto de hacer este trabajo y él se quita y le dice, ¿escuchaste eso? Y ella, no, ¿qué fue? Y ya él como, no, nada, síguele. Sigue ella haciendo el trabajo y le dice, no, sí, ¿escuchaste otra vez? Y Ana, no, tal vez es el viento o es el ruido de allá afuera, no sé, no escuché nada. Entonces el hombre decide concentrarse, nos dice Ana que estaba tal vez un poco tomado y estaba escuchando cosas raras. Y de repente ambos escuchan un susurro que decía, no eres ella. Entonces Ana, con los ojos cerrados, de repente escucha esto, se levanta y voltea a los lados. No había nadie. Uh-huh. Estaban ellos, no había nadie más. Empieza a decir, esto está muy raro. Y le dice él, ¿viste? Te dije, se escucha algo extraño. A Ana ya le empezó a dar un poco de miedo. Esto a mitad de... Sí, a mitad de, ahí en pleno acto. Y le dice ella, vamos a seguir, no pasa nada. Ajá. Tratan de seguir en este acto de intimidad y de repente se escucha más fuerte, como un grito, ¡no eres ella! Y él se levanta asustado y la tira a ella de la cama. Ajá. Ella nos cuenta que ya les dio bastante miedo a ambos porque escucharon claramente esta frase, no eres ella. Uh-huh. Pero no veían nada. Las ganas se le fueron a ambos. Se quedaron muy extrañados. Él se quería ir, pero cuando intenta abrir la puerta, uh-huh, la puerta estaba atorada. No podía girar la perilla. Él empezó a gritar, quiero irme, abre, ¿por qué cerraste? No sé qué. Y él, yo no cerré, dice, yo no hice nada. Uh-huh. Y en el momento en el que ellos empezaron como a discutir porque no podían salir de ahí, ambos voltean hacia una esquina y logran ver una sombra bastante alta en la esquina de este cuarto. Era una sombra muy grande, con unos brazos muy, muy largos. Ellos se quedan en shock. Ambos, el hombre que estaba gritando y tratando de salir de ahí, estaba en shock. Se había quedado paralizado y
muy difícilmente podía hablar o moverse. Ella trataba de ser valiente porque decía, algo pasó, algo tomé en la bebida, algo, pero no entendían por qué los dos estaban viendo lo mismo. Y se escucha muy tranquilamente, no eres ella. Ana decide tomar las riendas en el momento y dice, ¿qué quieres? ¿Quién eres? Cuando ella le dice esto, el espejo que estaba en el techo empieza a vibrar. La silla que estaba al lado de la cama se mueve de un lado a otro. De la nada, se empiezan a mover las cosas y todo retumbaba. Los dos tenían miedo, parecía que estaba temblando en este lugar. No sabían qué hacer. Ana le dice, para, por favor. Ella era la que estaba llevando este momento. Y cuando le grita esto, ya en modo enojada, la sombra que ellos veían como figura masculina y la voz que escuchaban, que era de un hombre, se convierte como en el de una mujer. Era una sombra de una mujer, como si tuviera un vestido, como si algo se hubiera transformado. Y en ese momento, cuando ella se dirige a esta sombra, solamente contesta, no me dejes sola. Y desaparece. Cuando pasa esto, la puerta se puede abrir fácilmente. El hombre, sin dudarlo, sale corriendo del lugar, se va. Claro. Ella se queda en shock, está temblando, tiene mucho frío, no sabe qué es lo que acaba de pasar. Quedó traumada porque dice, no sé qué pasó. O sea, trataba de encontrarle una lógica porque recuerda que te dije que ella era escéptica. Claro. Entonces dice, algo sucedió, algo me hizo ver esto, pero no entendía cómo es que los dos habían vivido esta situación y cómo se escuchaba todo. La silla, cuando ya se había calmado todo, seguía en el lugar que la habían movido. Entonces dice, ¿qué fue esto? Sale, trata de calmarse, no le dijo a nadie, porque dice, no quiero que las demás sigan pues sugestionándose, ¿no? Ya le habían dicho a ella que pasaban estas cosas en este cuarto, pero no lo creía hasta que lo vivió y decidió callarse. Okay. Pero cuando ella se iba a dormir a su casa, soñaba con todo esto, lo revivía, volvía a sentir que estaba en el lugar y no pudo quedarse más con esto guardado y se dirigió a una de las compañeras que tenía más antigüedad en este club y le dice, Teresa, me pasó esto, sucedió esto, así y así. Le empieza a explicar y contar a Teresa, que como te digo era una mujer que ya tenía bastante tiempo ahí. Teresa la escucha muy respetuosamente, no le dice nada al final, ya que ella acaba de decirle todo y que dice, yo no creo que haya sido algo que pasó, yo creo que tal vez nos pusieron algo en alguna bebida. Sí. Pero tú dime, ¿qué piensas?, le dice a Teresa. Esta mujer le cuenta a Ana que años atrás una trabajadora llamada Marina había muerto en el cuarto rojo. Ok. Y le empieza a contar que supuestamente, según los rumores que había ahí, Marina, que también era una chica que se dedicaba a ofrecer sus servicios, estaba en este lugar intentando escapar de un hombre que la contrató y le pagó para tener intimidad con ella, pero que en el momento decidió desvivirla. Entonces, cuando empieza a atacarla a este hombre, ella decide salir de este lugar y gritaba que la ayudaran y todo, y el hombre le decía a ella, te pareces a mi esposa, pero no eres ella, le decía. Entonces de ahí proviene esta cuestión de que el hombre la había buscado a ella y la había contratado porque se parecía a su esposa fallecida. Y entonces decide acabar con la vida de Marina. Y también, pues él quedó impregnado en este lugar, ¿no? Entonces, esa era la leyenda. Nadie lo había confirmado. Sí. Pero la noche que a Ana le tocó estar en el cuarto rojo, pudo vivirlo completamente. Y a pesar de que no la conoció, Ana escuchó cómo ese espíritu le pedía ayuda. No manches. Imagínate, ¿no? Que está en la esencia de lo que fue una persona, un ser humano, y no esté descansando en paz. Desafortunadamente es un riesgo que corren muchas mujeres que hoy por hoy se dedican a, pues esto, ¿no? A este trabajo. Y justamente como lo decía la historia anterior que yo conté, hay un riesgo cada vez que estas personas deciden ir y trabajar. Yo te quiero contar una historia que de verdad, híjole, me voló la cabeza
Está bien bizarra, bien extraña. Y esto nos los comparte Daniel. Daniel nos cuenta que su papá, cuando era muy joven, se fue a Estados Unidos a trabajar y estuvo gran parte de estos años en Nuevo México. Él dice que trabajaba en una maquila y que él tenía un grupo de compañeros con los que saliendo se iba a un bar a tomar, a pasar el rato. Y él, pues ahí había varios amigos, sobre todo, porque ahí habían varios, pero quiero hacer énfasis en dos, en Marco y en Daniel. Todos originarios de México. Él menciona que estando ya platicando, imagínate un bar, 5 amigos, eran como las 11, las 12, la 1, se quedaban tomando, platicando, cotorreando, como le dicen por acá, hablando de cualquier tontería. Y Marco sacó un tema bien extraño para todos. Él dijo, oigan, ¿ya se enteraron de las nuevas que llegaron y da la ubicación cerca de una gasolinera? Se dice que esas mujeres son extranjeras, pero que la experiencia con ellas es de otro nivel. Ah, caray, como que todos a la risa, ¿no? ¿Cómo que de otro nivel? Sí. Yo tengo por ahí un compa que fue y quedó hasta extraño. Son mujeres que, y a ver, literalmente lo voy a leer. Son insaciables, perfectas para los que nunca están satisfechos. Algunos hasta terminan medios extraños, como que algo les quita. Ay, como que eso pues suena muy raro, ¿no? Uh-huh. Y todos siguieron con las pláticas, con las carcajadas, ¿no? ¿Qué cosa estás hablando? Pero Diego se quedó con esa intriga. ¿Cómo que no son iguales a las otras? ¿Qué te hacen de diferente o por qué, no? Como que estaba esto. Y le marca a Marco, le dice, oye, pásame el contacto, ¿no? Dice, mira, ten cuidado, te lo voy a dar, pero ten cuidado. Cuelgan y Diego en ese momento agenda una cita con una de ellas. Se quedan de ver en un lugar. Cuando llega, describe a la mujer que llega. Una mujer alta. Muy bonita, eso sí, cuerpo muy bonito, el cabello negro muy largo. Y él esperando, pues, ver que pasara otra cosa, ¿no? Como muy místico todo, así como lo describían. El encuentro sí fue muy bien, digo, muy agradable. Pero al terminar como que se sintió un poco defraudado, ¿no? Porque dice, pues fue todo muy normal. No hubo nada del otro mundo. Como que no, o sea, ¿por qué hablan tanto? ¿De dónde viene esa fama? Porque sí, hay varios hombres que dicen que son muy extrañas, que los encuentros son muy raros, muy hasta espirituales, le llegaron a decir. O sea, una cosa bien loca, ¿no? Y él dice, pero pues yo no sentí nada. Pues bueno, terminó el encuentro, esta chica se fue, pasa el día y él, no conforme con eso, vuelve a hablar, pero llega otra chica de ese mismo grupo. Y la descripción es, está Diego acostado en la cama, pero con estos aires como de soberbia. Va entrando la chica, que era una chica diferente, muy parecida a la otra, y le dice, a ver, antes de empezar, me han hablado cosas de tu grupito, que son una maravilla y que han vivido experiencias muy extrañas. Pero pues lamento decirte que la pasada chica, tu compañera con la que estuve, pues no pasó nada raro. Fue todo muy básico, todo muy normal. Y la chica como que baja la mirada y se sonríe, ¿no? Es que nosotras decidimos con quién hacerlo. Ah, pues ¿cómo que con quién? Pues ¿qué se necesita o qué? Dice, no, es muy caro. A ver, y golpea. Aquí el dinero no es problema. ¿Cuánto? Pero dame esa experiencia de los que todos hablan. Nuevamente aquella chica baja la mirada y como que se sonríe. Ok. Pues ella le dice, acuéstate. Saca, como que regresa a su vehículo, sale del hotel, regresa, se demoró como 15 minutos y regresa como con un maletín, como una bolsa. Acuéstate, quítate la ropa. La historia dice que esta mujer como que amarra
a Diego de sus manos así y sus pies juntitos, así, juntitos, estirados, como si estuviera como en forma de cruz. Sí. Pone una vela en los pies, pone otra vela cerca de una mano, cerca de la otra y una arriba de su cabeza. 4 velas. Apaga la luz y ella se empieza como a desnudar. Pero la historia dice que esta mujer, antes de todo esto, como que se fue a un rincón y como que se hincó y como que estaba, como comúnmente se le conoce a una persona que está orando o rezando. Algo así ella hizo. Y el otro estaba pues amarrado ahí como esperando a ver a qué horas, ¿no? Se levanta y empieza pues a acariciarlo. Y hay un momento, híjole, me da un poco de pena decirlo en este episodio, pero hay un momento donde ella empieza a besar una parte muy íntima de él. Y él cierra los ojos y fue cuando pasó. Él tuvo una visión que más que ser visión fue una pesadilla. Y esto lo cuenta el padre de nuestro suscriptor, que fue algo narrado por la persona. Dice que cuando cierra los ojos y los abre, estaba como en un bosque, pero estaba literalmente así como lo habían dejado, amarrado, así. Y que no vio a una, vio a muchas mujeres ahí, y todas eran muy guapas. Y entre esas vio a las chicas con las que ya había estado, pero estas parecían brujas. Se reían, se burlaban, tenían como palos en las manos y dice, me golpeaban los genitales y yo sentía dolor, o sea, yo sentía todo el dolor y yo empezaba a gritarles, ya, por favor, ya. Y se carcajeaban de risa, se carcajeaban. Y otras, dice, me picoteaban en la parte de la costilla, o sea, en la costilla como que me querían lastimar y yo sentía todo el dolor del mundo. Y yo sentí que me iba a morir en ese momento. Otras seguían golpeándome el rostro, los pies. Y yo empecé a llorar. Dice, porque era demasiado dolor. Al despertar, despierto en mi cama. La cama de ese hotel. Todo fue un sueño. No. Yo sí estuve con una chica una noche antes. Pero fue como que el momento, como que se le borró todo el cassette cuando empezaba a tener intimidad con esta mujer. Pero él estaba confundido si fue un sueño o lo vivió o qué pasó. Lo que sí sabe o sí notó fue que cuando se levanta de la cama ve una prenda pues era de ella, que obviamente olvidó. Dice, sí estuve con ella. ¿En qué momento se fue? ¿En qué momento terminó todo? El padre de nuestro suscriptor nos menciona que ese hombre fue él. Fue él. Y se lo cuenta a su hijo, porque esto que él vivió en Nuevo México fue algo que lo marcó definitivamente. Dice, yo demoré mucho tiempo para otra vez volver a tener intimidad con una mujer. Obviamente después se casa, pues lo tiene a él, a su hijo, pero dice, pasé mucho tiempo que no podía, no había como apetito sexual, o sea, por mucho tiempo estuvo yendo a médicos, se acercó a Dios y solamente como así pudo otra vez regresar, pero dice, no sé con qué estuve realmente, con qué clase de mujer, y sobre todo porque su amigo Marco le dijo, ten cuidado con ellas porque tienen fama de que los hombres que están con ellas no vuelven a ser los mismos. Y como le dicen por aquí, ¿no? Por gallito, por egocéntrico, de a ver. Qué fuerte, ¿no? Está cañón. Sí. Qué fuerte todo lo que les pasó. Y más la situación que mencionas, que supuestamente son sueños. Ajá. Y en muchas ocasiones no. Estos sueños no son sueños. Son raros. Son extraños y son cuestiones que te suceden que hasta en ocasiones te dejan marcas, claro, ¿no? Pobre, la verdad, pobre de este señor que tuvo que vivir todo esto.
porque para lo que me dices fue un trauma, ¿no? Claro. Para él. No se pudo recuperar rápidamente y ojalá y lo haya superado, que por lo que nos cuenta Parece al día que de sí. hoy, lo supo manejar, ¿no? Claro. Pero le quedó como un mal recuerdo. Qué fuerte, Paco, qué fuerte. Sí. Ya estamos casi en terminando, la recta final. Pero tengo la piel chinita de todas las historias. Están bastante densas y bien cañonas. Yo les voy a platicar esta última historia que está también bastante densa, algo que no te esperas vivir. Y bueno, la chica que nos comparte su historia es Lucía. Ella, pues como sabemos, se dedicaba a estas cuestiones y ya tenía un cliente frecuente. Ella siempre se veía con un hombre que la verdad le pagaba muy bien y que era muy tranquilo. O sea, nunca había tenido ningún problema con él. Se llevaban muy bien en la intimidad. Era pues ir a hacer su trabajo. Ya se sabía la rutina. Entonces esa noche, Lucía revisa su teléfono. Ya era tarde, estaba en su departamento. Pensaba acostarse ya, pero revisa el teléfono y alcanza a ver que tenía un mensaje de este cliente. Lo abre y checa que el cliente le dijo: donde siempre, en media hora. O sea, nada más así como que un mensaje muy conciso. Una indicación. Ándale, una indicación. Ella se empieza a vestir, se pone un vestido negro, pegadito, algo sensual, pero no tan llamativo. Y va a un hotel. Siempre tenían ya una habitación de hotel específica en donde ellos se veían. Entonces ella se dirige, se pone perfume, va. Llega a este lugar. Ya tenían llave asignada para la habitación. Cuando ella llega, desde antes de entrar, le llega el olor del perfume de su cliente. Lo conocía a la perfección. Era un perfume muy que lo distinguía mucho. Ajá. Porque no era masculino. Entonces este olor era dulce, era floral, era algo raro en un hombre. Y el hombre era bien parecido. Entonces, claro, para ella era algo extraño que él oliera así, pero pues ya sabía que era muy peculiar, ¿no? Sí. Y además este aroma se te impregnaba bastante y era un poco empalagoso, pero a ella no le importaba. O sea, ella decía: es mi cliente y me paga muy bien. Yo me aguanto ese olor, no hay problema, ¿no? Entonces va a abrir, huele, pero esta ocasión el cuarto olía más de lo normal. Siempre olía a él, como que se ponía en la ropa, en la piel un poco de este perfume. Pero en esta ocasión parecía que este hombre había rociado en la habitación un poco de perfume porque olía demasiado. Pero dijo: voy a tratar de ignorarlo y vamos a hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces ella cuando entra lo ve sentado en una silla al fondo de la habitación y le dice: mira, llegaste temprano, llegaste antes que yo. El hombre sonríe y nada más le dice que vaya a la cama. Pasó. Ella ya estaba a punto de quedarse dormida en su casa, entonces fue como que muy rápidamente esta situación que llegó ahí con él. Decidió hacerle lo que al cliente le gustaba, unos besitos aquí, otros besitos allá. Ya sabía y conocía perfectamente a este hombre. Entonces era rápido. Siempre que se veían era una cuestión de minutos, si acaso 20, 30, a lo mucho. Y siempre se iba. En esta ocasión fue así. También ellos terminan el acto, el hombre se levanta, se viste y le deja un sobre amarillo a Lucía donde estaba su pago. Se va, se despide y ella cuando ya comienza a vestirse para retirarse, abre el sobre, cuenta el dinero para ver si todo estaba bien y pues sí, efectivamente todo estaba excelente y el encuentro fue como siempre, mecánico, sin mucho sabor, ya era rutinario, ¿no? Y dijo ella: ok, me despido de este lugar, voy para mi casa, ahora sí a descansar, ¿no? Entonces llega a su departamento, empieza a ducharse, se pone la pijama, se va a dormir. Cuando se acuesta ya en su cama, estando en su departamento, le llega el olor del perfume. Y dice: ya me bañé, ¿cómo es posible que este olor esté, claro, y que esté impregnado en mí? Es muy raro esto, ¿no? Trató de ignorarlo, quiso dormir,
pero su habitación estaba impregnada de este olor. Se le hizo un poco extraño, pero dijo, bueno, se coloca para dormir boca arriba y de repente empieza a sentir como un tipo parálisis del sueño. Ella abre los ojos y no puede moverse. Y en ese momento empieza a sentir una presión en el pecho muy, muy fuerte. Y el olor de este perfume estaba 3 veces más de lo que ella lo había olido cuando había estado con su cliente. Ella empezó a ver una sombra que era la silueta de este hombre, pero ella sabía que no podía ser así. Claro. Lo estaba viendo, quería moverse, quería gritar, quería hacer algo y no podía porque estaba dentro de esta parálisis. Entonces empezó a rezar y empezó a pedir para que ella pudiera salir de este trance, y de la nada ella sale del trance, se pone a llorar porque estaba muy espantada, no sabía qué era lo que estaba pasando. Trata de tranquilizarse, vivía sola, ¿no? Entonces dice, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? La piel la tenía chinita, no sabía qué era lo que estaba pasando, pero el olor del perfume no se iba. Abrió la ventana de su recámara, puso algún incienso para que el olor del mismo incienso pues matara el olor del perfume, y nada pasaba. Ella no podía dejar de oler este peculiar perfume de ese hombre. Al día siguiente, Lucía pues intentó contactar a este hombre, como ya tú contaste también, le mandó un mensaje, le llamaba, los mensajes no le llegaban, era como si el número ni siquiera existiera. Okay. Pero habían hablado una noche antes y el número había sido el mismo desde hacía mucho tiempo. Entonces se le hizo muy extraño a ella porque dice, ayer hablamos, no puede ser posible que ya hoy no te lleguen los mensajes y que además no te entran las llamadas, ¿no? Entonces empezó a darle un poco de miedo porque dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué está sucediendo esto? Cuando ella le cuenta a otra de sus amigas que también es escort en este lugar, la chica le dice, amiga, lo siento mucho, ya vi las noticias. Tu cliente murió. El hombre había muerto esa noche en un accidente de coche a pocas calles del hotel en donde se habían visto. O sea, ya se iba del hotel prácticamente, iba a su casa. Después del acto que ellos habían consumado, el hombre falleció en este accidente. Cuando Lucía lee este mensaje de su amiga, donde se lo dijo así de brusco, empezó a sentir un escalofrío en todo el cuerpo y empezó a asimilar lo que a ella le estaba pasando después de... Y dice, entonces era él. ¿Vino a despedirse o qué vino a hacer? ¿Pero por qué me estaba lastimando? Porque dice que cuando estaba en la parálisis, ella sentía como que algo la estaba ahogando o aplastándole el pecho o haciéndole una pesadez que no la dejaba salir de ese trance, ¿no? Entonces, nada funcionaba y el olor de ese hombre, ella lo tenía todavía. Era lo que ella no entendía. Qué fuerte. No sé si él está presente o qué es lo que pasa, dice, pero siempre estoy acompañada de este olor, del perfume de este hombre. Y como te dije, no era un perfume masculino. Claro. Entonces, el olor de ella era impactante, ¿no? A todos los clientes que ella tenía les encantaba ese olor. Era como la esencia de él. Era la esencia de él. Entonces, otra noche fue bastante diferente porque Lucía despertó paralizada, pero ya estaba tranquila. Y ahí lo vio a él y pudo tener intimidad con él. ¿Qué? Tal cual como un incubo. Él llegó, la empezó a tocar, la empezó a seducir y ella, sabiendo que estaba dentro del trance, se relajó y empezó a disfrutar de la situación. No manches. El hombre llegaba en las noches para poder intimar con ella y ella se daba cuenta de que él llegaba porque el olor a ese perfume y a esas flores se impregnaba todavía más. Y se le fue haciendo tal rutina que en las noches ya se acostaba boca arriba esperando que le diera la parálisis del sueño. No manches. A Lucía, esperándolo a él, porque ella indica que esos encuentros eran mucho más ricos que los que tenían cuando él estaba vivo. Entonces fue algo impactante y hasta la fecha Lucía pues está en tratamientos porque no podía dormir. Ella dejó de dormir por mucho tiempo, se despertaba espantada hasta que se fue acostumbrando
Todavía en ocasiones este ente la visita, ya no tan seguido, pero sigue teniendo intimidad con ella desde el más allá. Es que aquí la pregunta milenaria sería, ¿es aquel hombre o ya es exacto, otra entidad? Porque así hay un caso que estaba yo estudiando de una persona que su esposo fallece y esa persona decía que su esposo llegaba y ya ella estaba dispuesta porque decía, es mi esposo. Sí. Pero es que me trata como mi esposo y me toca como mi esposo. Le dije, pues no por eso. ¿Cómo sabes, no? Claro. O sea, no, pues es que mi esposo. Y llevaba años así. Porque decía que justamente que esos encuentros son 1000 veces más intensos que los encuentros, pues digamos, carnales reales, ¿no? O sea, es un caso bien muy fuerte, denso. No manches, este episodio me dejó con la piel chinita. ¿Cómo te la pasaste, Dafne? Increíble, Paco, gracias por esta invitación. La verdad, no pensé que las historias fueran a estar tan fuertes. Esta última historia, la verdad, sí me dejó con la piel chinita. El saber que esta chica todavía sigue viviendo esta situación en donde, pues, este íncubo no sabemos si realmente es la persona que ella cree que es. Estuvo muy densa, fue una de mis favoritas. Pero, pues gracias. También espero que a tu público le haya gustado este capítulo. Espero que este episodio no los haya incomodado. La verdad es que sí no es apto para niños, para personas pequeñitas. De verdad no es apto este episodio. Y va a haber segunda parte en contenido exclusivo. Si no está para este momento, espérenlo próximamente porque ya hay mucho contenido ya que estoy seguro que no se pueden perder. Gracias a todos los que llegan al final. Ya saben que mi nombre es Paco Arias y nos vemos más adelante en un nuevo episodio. Hasta la próxima. Bye bye. Bye.